tanto como la que genera su movimiento. Galileo demostró que los objetos eran estirados hacia el centro de la Tierra, como ya hablamos en videos anteriores. Newton consiguió demostrar que esta misma fuerza, la gravedad, afectaba las órbitas de los planetas. También estaba familiarizado con el trabajo de Galileo sobre el movimiento de proyectiles, y dijo que el movimiento de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra obedecía también los mismos principios. Newton demostró que la gravedad explicaba y predecía los movimientos de la Luna, así como la subida y bajada de las mareas en la Tierra. El libro de los Principia abarca las 3 leyes de Newton del movimiento. Estas leyes constituyen los principios fundamentales de la dinámica. Veamos el primer axioma, o primera ley de movimiento. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. Supongamos que dejamos una botella vacía en nuestra mesa. Esta perseverará su estado de reposo. Luego de un rato, esta cae. No cae sin ningún motivo, hay una fuerza que la hizo cambiar de estado. En nuestro caso fue el aire que hizo moverla, pero si esta botella la llenamos de agua, aumenta su masa y por lo tanto aumenta su inercia. Recordemos que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo, o dicho de otra forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Mientras más masa, más inercia, y más fuerza se necesita para cambiar el estado del objeto. Lo mismo pasa con un objeto que está en movimiento. Este mantendrá la velocidad constante hasta que una fuerza actúe sobre él. Para este otro ejemplo, lancemos un proyectil. Miren cómo sigue una línea recta con una velocidad constante, sin que nada se interponga en su camino. Esperen, olvidamos activar el aire, el cual opone una resistencia, y la gravedad, la cual hace que el objeto por su inercia caiga. Vemos que el proyectil cambia su estado de movimiento a un estado de reposo por las fuerzas que actuaron sobre él. Un tren el cual tiene mucha inercia será difícil detenerlo con nuestra propia fuerza, y cuando se detenga nos será difícil moverlo. Esta ley nos ayuda a comprender cómo suceden los accidentes, pues cuando un coche va a una alta velocidad y choca con un árbol, el coche se detiene, pero nuestro conductor no tenía el cinturón de seguridad, así que él seguirá en movimiento por su inercia hasta que una fuerza actúe sobre él, como es su peso y la que ejerce el árbol. Esperen, ¿acaso el árbol ejerció una fuerza sobre él? Esto lo explicaremos en otro video, recuerden que faltan 2 leyes más. Dando la primera ley de Newton, nos damos cuenta de que los objetos pueden estar en 2 estados, en movimiento o en reposo. Si un cuerpo está en reposo, no tiene movimiento, y si este está en movimiento, tiene una cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, o también conocido como momento lineal, combina la idea de la inercia y movimiento. Se define del modo siguiente: cantidad de movimiento o momento lineal es directamente proporcional al producto de la masa por la velocidad. Con esto vemos claro que un objeto que tiene de masa de 7 kilogramos y una velocidad 0, o sea que está en reposo, no tiene momento lineal. Y si un objeto que se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundo y tiene una masa de 10 kilogramos, tiene un momento lineal de 50 kilogramos por metro sobre segundo. Si el primer ejemplo, que está en reposo, se empieza a mover, es porque se le aplicó una fuerza. O sea que hubo un cambio en su momento lineal. Al igual que el segundo ejemplo, va a una velocidad de 5 metros sobre segundo, pero después de un tiempo lleva una velocidad de 11 metros sobre segundo. Vemos que también hubo un cambio en el movimiento. ¿Y de qué dependió el cambio del movimiento en estos casos? En la velocidad. Y cuando la velocidad varía con el tiempo, se le llama aceleración. Y este cambio de movimiento se experimenta al estar presente una fuerza. Esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si hay un cambio en el movimiento, es que hay una fuerza. La fuerza es el cambio de movimiento con respecto al tiempo. La fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. En nuestro ejemplo vemos que un cuerpo de 10 kilogramos tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo y después de un tiempo alcanza una velocidad de 11 metros sobre segundo. Y supongamos que este cambio de momento lineal lo hizo en 3 segundos. Vemos que su aceleración fue de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la fuerza que se utilizó para lograr dicho cambio en el movimiento fue de 20 newtons. Sí, newton es la unidad de la fuerza y como vemos equivale a kilogramo metro sobre segundo cuadrado.
Si tenemos un cuerpo al cual le aplicamos una fuerza de 24 newtons y tiene una masa de 13 kilogramos, ¿qué aceleración tendrá este cuerpo? Usando nuestra fórmula y despejando la aceleración, tenemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto significa que mientras más masa tenga el objeto, menos será la aceleración. Y mientras más fuerza se le aplica, tendrá mayor aceleración. En nuestro caso, sustituyendo los valores, nos damos cuenta que nuestro cuerpo aceleró 1.84 metros sobre segundo cuadrado. Pero espere, solo falta recordar una cosa. El cambio del movimiento dado por dicha fuerza ocurre según en línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si aplicamos una fuerza en este otro objeto, que está en el vacío, el objeto cambiará su movimiento en dirección de la fuerza que aplicamos y seguirá en línea recta. No esperes que al aplicar una fuerza a la derecha el objeto se mueva hacia arriba. Este objeto se moverá constantemente hasta que otra fuerza actúe sobre él, como lo vemos en la primera ley de Newton. No lances una moneda esperando que se deslice por la calle eternamente, ya que se detendrá por las fuerzas que interaccionan, como es el rozamiento del suelo y su peso. Es muy común escuchar la segunda ley de Newton como: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. O incluso simplemente dicen la fuerza es igual al producto de la masa por aceleración. Pasemos a la tercera ley de Newton. Veamos un ejercicio sencillo. Tenemos una masa de 3.5 kilogramos, la cual está en reposo. Queremos cambiarla a un estado de movimiento. Por lo tanto, con la primera ley de Newton, sabemos que debemos aplicar una fuerza para cambiar su estado. Empezamos a aplicar una fuerza de 45 newtons. Vemos que el objeto se empieza a mover. Después de un tiempo lo soltamos. Ahora nuestro objeto está en movimiento con una velocidad constante. Hemos cambiado su estado. Durante el tiempo que aplicamos la fuerza, el objeto aceleró hasta tener una velocidad de 58.6 metros sobre segundos. Tal y como nos dice la segunda ley de Newton, la fuerza provoca que cambie su momento lineal. Durante el tiempo que aplicamos la fuerza, nuestro cuerpo aceleró hasta tener esa velocidad. Y cuando el momento lineal es constante, no hay fuerza que actúe sobre él. Ahora veamos con más detalle lo que sucedió. Nuestra mano aplicó una fuerza sobre el objeto, e hizo que el objeto pase de estar en reposo a movimiento. Y nuestra mano, que está en movimiento, pasó a estar en reposo. Y sabemos que esto se debe a que una fuerza está presente, la que aplicamos, obvio. Pero esta fuerza la aplicamos hacia la derecha, y nuestra mano desaceleró hasta el reposo. Esta desaceleración significa que aceleró en sentido contrario. Por lo tanto, hubo una fuerza en sentido contrario. Y si esta fuerza fuese mayor que la que aplicamos, nuestra mano después empezaría a acelerar hacia la izquierda. Y si hubiera sido menor, seguiría acelerando a la derecha, pero con menor fuerza. Pero no sucede en ninguno de estos casos. Significa que nuestro cuerpo interaccionó con una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y sí, así fue. Y tiene sentido, porque al sumar las fuerzas que interaccionan con nuestra mano, nos da 0. Ya no hay fuerza, ya no cambió de movimiento, y nuestra mano está en reposo. Esto es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Es por eso que cuando golpeas la pared también te golpea, y eso hace que te duele la mano. O cuando agarras una roca y la aplastas con mucha fuerza, tus dedos también son aplastados. Acción, reacción. Un saludo a señor T, Golden Face y a Andrea Mora, que nos pregunta cuánto vale en dinas un newton. Vale 100.000 dinas. También los invito a visitar el canal de Conecta Ciencia. Encontrarán contenido muy interesante, desde cómo funciona el jabón. No todas las gotas lograrán atravesar la malla, pero cuando colocamos jabón en el agua, esto va a hacer que hasta experimentos muy divertidos. La moneda sobre cada superficie.